En la órbita baja de la Tierra, donde el azul se vuelve acero y la luz se pliega como una promesa, flotaba el monasterio Orbe Lumen. Una maravilla humana de contrafuertes, espejos y cúpulas litúrgicas, erguida como una corona alrededor del planeta que la había forjado. No era un simple bastión militar, era un santuario de estrategia, una abadía donde se tejían plegarias con planos y donde los monjes ingenieros mezclaban liturgia y lógica para defender lo que quedaba de la humanidad. Desde sus terrazas colgaban estandartes carbonizados, y en sus criptas resonaban nombres de ciudades que ya no podían respirar. La luz que bañaba el orbe lumen era de un azul acero, fría y cortante, porque ese era el tono de la Defiance humana, una promesa que no se arredraba ante el universo. El invasor que llegó desde fuera tenía un nombre en sus propias lenguas, Kestar. Un enjambre de naves vivas, con biometal que recordaba escamas y ojos en ángulos imposibles. Su mejor guerrera, la que los otros llamaban Braes, llevaba el orgullo de su especie como armadura, su carapacho reflejaba estrellas como si fueran reliquias. Había sido enviada a probar la hipótesis de los Kestar, la Tierra no era una patria, era una presa. Pero los cálculos ajenos raramente tomaban en cuenta el temperamento humano, ese dato puro y hostil que no encaja en fórmulas. La respuesta humana a la amenaza no sería únicamente bélica. Sería teológica, tácticamente impecable y, al final, un sacrificio calculado. León Ávila era la figura que emblematizaba esa respuesta. Campeón de la tierra, sí, pero en el sentido que pesa, uno que carga la responsabilidad en los hombros y la convierte en arma. Hombre de piel canela, rostro marcado por una línea de cicatriz sobre la ceja izquierda, manos que habían soldado y rezado a partes iguales. No era un héroe ruidoso, su calma era un instrumento de guerra. Llevaba un atuendo ritual táctico propio del orbe lumen, una túnica reforzada en tonalidad de acero azul con filigranas reflectantes, y sobre el brazo izquierdo un artefacto ancestral del monasterio llamado sello plasmático, un guantelete de cerámica y cobre que podía sellar o abrir flujos de energía entre espejo y espejo. A su cuello colgaba una cadena con un anillo doblado, recuerdo de una promesa personal, una alianza que había sobrevivido al vacío y al abandono. La llamada llegó una madrugada en la que la Tierra aún dormía en hemisferios distintos. Los sensores del orbe lumen detectaron la aproximación del buque insignia Kestar, una torreta viviente conocida como Alnot. Braes descendió de su carenado con una fría seguridad, su llegada no fue un rugido sino una letanía, precisión, elegancia, certeza. El plan de los invasores era sencillo, desestabilizar la órbita, crear una lluvia de escombros inducida y borrar hacia abajo los últimos focos de resistencia. La lógica enemiga era voraz y geométrica, pero ignoraba un elemento humano que no calculan las ecuaciones, la fe bajo presión se convierte en músculo. La primera imagen que quedó grabada en la memoria colectiva fue casi doméstica, León en la cúpula principal del monasterio, tocando con la yema de los dedos el cuadrado de cristal que los monjes llamaban el cristal del alba. No era un cristal ordinario, era la clave de la gracia defensiva del orbe lumen, una red de microespejos que, alineados con una liturgia de frecuencias, podían transformar la luz en arma o en escudo. Alrededor, los monjes rezaban sin templo, y los ingenieros recitaban tablas de transferencia de energía como si fueran letanías. En el borde de la mesa de mapas, una bandera de la tierra, ajada y con el blanco chamuscado, recordaba que aquello que estaba en juego no era la propiedad de unos pocos sino la memoria de todos. Fuera, la Alnot trazó su sombra sobre las cúpulas. Braes observó con una paciencia que no conocía la compasión, su nave respiraba como un animal ancestral. Los Kestar ofrecían la batalla como se sirve el cortejo, preciso, letal y sin remordimiento. El monje maestro del orbe lumen, una mujer de mirada paciente, activó la red de espejos en modo defensivo. El sello plasmático en el brazo de León respondió a su toque con un leve zumbido, su superficie brilló con líneas de energía que parecían rezos. En la mente del campeón hubo un vistazo a una vida anterior, risas en un patio, el anillo doblado al lado de un plato vacío, una promesa de volver. Esa memoria era más afilada que cualquier herramienta.
La atmósfera era de acero, no de efusión. La humanidad ya no esperaba la salvación de dioses ni máquinas, la esperanza era una decisión táctica. El orbe lumen era más que una fortaleza, era un voto. Ante la sombra del Alnod, León aceptó que el voto podría requerir el sacrificio de aquello que más amaba. Su calma no era resignación, era cálculo con fe. Y en un universo que mide todo en utilidades, esa mezcla era peligrosa para cualquier enemiga. Los Kestar no llegaron sin advertencia. Hubo scouts minúsculos que rozaron la magnetosfera, rastros que rompieron paneles solares y dejaron pequeñas heridas en la órbita baja. Cada uno de esos contactos fue estudiado en el orbe lumen como si fuera un texto sagrado. Allí, la guerra se preparaba con cepas de liturgia, los monjes tácticos recitaban escenarios, los capellanes calibraban moral y los ingenieros afinaban el cristal del alba. La estrategia humana se tejía en capas, desinformación, manipulación geométrica de escombros orbitales, trampas acústicas de iones y, sobre todo, una idea central. La guerra contra los Kestar no se ganaría matando a todos los oponentes, se ganaría haciendo que el enemigo pagase un precio imposible de sostener. León era el epicentro de esa idea. No por ego, sino porque su mente era un mapa de probabilidades. Había ganado batallas repartidas en fragmentos de su vida, defendiéndolas con astucia, con sacrificio medido, con una capacidad para convertir la debilidad aparente en ventaja táctica. Había aprendido en la nieve de la Alta Patagonia a transformar la falta en estilo. En el orbe lumen, su liderazgo no era himno, era artesanía. Eso explicaba por qué, cuando la Alnod trazó su primer rayo sobre la red de espejos, León estaba allí para reconfigurar la respuesta. La Alnod desplegó un enjambre de drones biometálicos, cada uno como una gota de lluvia predadora. Sus sensores buscaban patrones, líneas de fuga, reflejos de miedo, ondas de comunicación. Braes, a bordo de la cabina central, no dejaba nada al azar. Para los Kestar, la órbita era un tablero donde cada pieza tenía una trayectoria calculada. Braes no solo era una luchadora, era la obra maestra de una cultura que elegía el combate como forma de sabiduría. Su rostro azul brillaba con reflejos dorados, sus trenzas biológicas pulsaban con señal propia. Ella conocía la superioridad que su nave imponía y confiaba en ella. El orbe lumen respondió con redes de interferencia y espejos móviles. La batalla inicial fue un ajedrez de luz, microespejos girando, plasmados cortando la oscuridad y drones que explotaban como flores negras. León dirigía la reconfiguración de la red como si tocara un órgano, cada cambio era una nota, cada nota era una defensa. Pero la Alnod tenía una ventaja, podía sintetizar vibraciones que hacían que los espejos perdieran sincronía, que el cristal del alba se convirtiera en mera porcelana quebradiza. Fue entonces cuando la táctica humana cambió de frecuencia, no se trataba de sostener sin fin, sino de forzar un compromiso. El sello plasmático en el brazo de León tenía una función única, podía invertir el flujo entre espejos y transformar la red en un espejo-espejo de transformación, un modo en el que los microespejos podían concentrar la radiación luminosa en una onda dirigida. El problema moral era que esa onda no sería inocua. Si el orbe lumen activaba el modo de liturgia, puesto por los monjes como misa última, el monasterio mismo sufriría daños irreparables. La red que protegía la tierra se convertiría en un prisma destructor centrado no en la Alnod sino en el vacío subsiguiente. Era una medicina amarga, ganancia por pérdida, victoria por ausencia. El consejo de los monjes debatió la idea como si fuera una confesión. León caminó entre los mapas y las liturgias. Su fe no era fe ciega, era una fe instrumental. Oró con los dedos al tacto del anillo doblado, un recuerdo de una esposa que había muerto cuando las ciudades todavía tenían luces. Efímero en su forma, eterno en su significado. También tenía en su bolsillo un rosario de cuentas de cerámica, regalo de un anciano ingeniero que le enseñó la geometría de los reflejos. Esos objetos eran anclas, la memoria humana no se mide en grandilocuencia sino en pequeños símbolos que se niegan a desaparecer.
Había otra memoria que lo empujaba, una carta holográfica del niño al que prometió siempre proteger la historia. Todas esas cosas, reunidas, formaban una voluntad que era más afilada que el metal. Mientras tanto, la Alnot ajustaba su estrategia. Braes ordenó una maniobra que buscaba separar la red de espejos en segmentos no comunicantes. Cada fragmento que caía volvía al espacio como astillas. Los monjes del Orbe Lumen trabajaban febrilmente para mantener la sincronía, las oraciones mezcladas con comandos de ingeniería producían un sonido extraño, un cántico de cálculo. Y en medio de esa liturgia, León decidió que si el plan último requería sacrificio, alguien tendría que coordinarlo. Esa persona sería él. Para preparar la liturgia, era necesario un catalizador, el cristal del alba debía ser puesto en un estado de coherencia superior, un pulso que transformaría la red en lente cóncava hacia una coordenada en el eje orbital. Además, era esencial una distracción, la humanidad tenía pocos recursos, y el Orbe Lumen solo podía permitirse crear la onda si la Alnot se comprometía a acercarse lo suficiente. León diseñó la trampa con una ironía divina, convertirían el honor militar que estar en escalón para su propia caída. Se emitiría una señal de desafío, un falso desbordamiento de líneas, que provocaría que Braes descendería para luchar cuerpo a cuerpo, convencida de que un adversario digno merecía la gloria. La cultura que Star despreciaba los artificios, respetaban la prueba directa. La esperanza humana era que ese orgullo llevara a la Alnot a la trampa. La preparación requirió precisión. Cada espejo debía estar calibrado, cada monje debía estar dispuesto. Se escribieron plegarias tácticas, por la luz que nos sostiene, abriremos y cerraremos ventanas de posibilidad. León repasó cada paso en silencio. Su calma resultaba más aterradora que la furia. En su rostro había una mezcla de devoción y estrategia, una concatenación de razones que podía leerse como resignación o como un juramento. La elección era suya. Y eligió. La señal provista por el Orbe Lumen fue suave, un pulso en la banda electromagnética, una provocación elegante. Braes percibió el reto como un desafío digno. La Alnot descendió, magnificente y letal, y con ella vino la precisión. Sus drones biometálicos se extendieron como pétalos siniestros, buscando costuras en la liturgia humana. La batalla entonces se convirtió en cercanía, choques de armaduras, interposiciones de plasma, maniobras aéreas que dejaban a la órbita temblando. Los reflejos de los espejos contenían el fuego, los capellanes recitaban nombres en voz baja, y León dirigía la sinfonía como un director que conoce cada nota. Braes envió a sus mejores a probar la resistencia humana, el resultado fue una sucesión de duelos que parecían escritas por un destino cruel, los mejores del Orbe Lumen contra los mejores del Alnot. Los humanos lucharon con creatividad táctica, improvisando palancas y trampas con restos, con fragmentos de paneles solares y baterías. La humanidad no tenía la masa bruta, tenía ingenio. Cada victoria costó sangre, y cada pérdida fue un peso que empujaba a León hacia su decisión final. En la cubierta inferior, un joven monje dejó caer su rosario en el vacío tras una explosión, la imagen de las cuentas flotando se convirtió en una nueva letanía entre las filas. En el momento más agudo de la confrontación, Braes y León se encontraron frente a frente en la cúpula del Orbe Lumen, entre espejos quebrados y columnas retorcidas. No hubo fanfarria para presentar el duelo, había una serenidad cortante. Cada uno comprendió la cultura del otro. Braes vio en León una resistencia que no tenía sentido práctico, pero sí una perfección moral que impedía su destrucción simple. León vio en Braes una fuerza que, al igual que él, practicaba su forma de fe, la de la conquista. Ambos supieron que el encuentro sería definitorio. La pelea fue una coreografía de contraste, la fluidez biometálica de Braes contra la técnica meditada de León. Sus movimientos eran calculados, sus rastros dejaban huellas en los espejos circundantes. León desplegó maniobras aprendidas en noches sin sueño, utilizando ángulos para que la luz rebotara en fragmentos y cegara por momentos la visión enemiga. Braes respondía con embistes que buscaban la ruptura del cristal y el dominio físico.
En un punto, León utilizó el sello plasmático para redirigir una onda de choque hacia una cadena de espejos, provocando una detonación controlada que desvió a la Alnot. El triunfo humano fue costoso, los corredores del Orbe Lumen estaban salpicados de humo y de recuerdos. Y entonces vino la revelación táctica que cambió todo. La Alnot no buscaba solo ocupar la órbita, buscaba la información. Su verdadero objetivo era el registro de la humanidad, bancos de datos donde se conservaban recuerdos, poemas, nombres. Los que Star veían la memoria como recurso, para ellos, reemplazar la narrativa humana era como arar un campo. Ese descubrimiento convirtió la misión de León en algo más visceral. No solo defendía un anillo de metal sobre la Tierra, defendía la continuidad de la historia humana. Ante ese descubrimiento, León aceleró la preparación de la liturgia. La red de microespejos fue realineada para concentrar energía en un punto de la órbita cercano al Alnot, diseñando un pulso que dejaría a la nave enemiga ciega y incapacitada sin necesidad de destruir la Tierra. Sin embargo, la ecuación tenía variables crueles, el pulso requeriría una superficie de espejo coherente que solo podía ser garantizada mediante la unión de los conjuntos principales del orbe lumen. Ello conllevaba que la estructura perdería su integridad, muchos monjes y civiles quedarían atrapados. Era la clase de elección que convierte líderes en mártires. León conocía la probabilidad de muerte, pero también conocía la probabilidad de que, sin hacerlo, la Alnot lograra acceder a los bancos de memoria. Las probabilidades no eran el único motivo. Había otra fuerza que impulsaba a León, la fe. No una fe abstracta, sino una convicción de que la humanidad debía persistir no solo en carne sino en relato. En un salón medio destruido, frente a una placa donde estaban inscritos los nombres de las ciudades perdidas, León dejó su anillo doblado sobre la placa y lo selló con su sangre como juramento físico. Fue un gesto pequeño y totalizante, lo que pertenecía a su vida personal se ofrecía por la vida colectiva. La elección le otorgó una claridad terrible. Sería él quien activaría el sello plasmático en su modo absoluto, quien dirigiría la liturgia. La fase final de la operación requirió una maniobra de distracción magistral. Un equipo de pilotos humanos realizó un ataque frontal que simuló una retirada completa, obligando a la Alnot a acercarse lo suficiente para creer en su victoria. Braes, orgullosa y segura, cayó en la trampa. Sus ojos biometálicos detectaron lo que parecía ser un flanco suelto, su honor le impidió ignorarlo. Mientras sus naves rodeaban el orbe lumen, León activó la coherencia del cristal del alba. Los microespejos se alinearon en una sinfonía de superficies. La energía se acumuló en el núcleo del monolito, y los monjes técnicos recitaron las coordenadas de modo mecánico y piadoso. En esos instantes, la tensión alcanzó lo verosímil. El aire vibraba con electricidad. La Alnot comenzó a percibir que algo cambiaba en la geometría de la luz. Braes notó la alteración en la red, por primera vez, su orgullo vaciló. Podía retroceder y preservar su fuerza, pero la cultura que Star entendía la cobardía como una profanación. Braes eligió acercarse. Fue su mayor error. Fue la promesa de León. La activación de la liturgia fue silenciosa y brutal. La red de espejos, alimentada por acumuladores y por la precisión de la liturgia de los monjes, convirtió la luz en un cuchillo. La creación no buscaba desgarrar la tierra, buscaba cegar y desintegrar la coherencia sensorial del Alnot. Pero la energía requerida fue un precio, el orbe lumen comenzaría a fracturarse desde dentro. León, en el epicentro de la cúpula, sintió como la estructura vibraba como un órgano antiguo. Su pulso era hecho de cálculos y de plegarias. Braes descendió con su nave convertida en asta de batalla. La Alnot lanzó su primer golpe contra la red coherente, y la respuesta fue insoportable para los sistemas biometálicos que mantenían la coherencia enemiga. Drones explotaron en cascadas de luz que parecían eclipses microscópicos. La Alnot intentó retroceder, pero la liturgia ya había alcanzado su fase sobrecargada. La nave comenzó a perder la sincronía entre su biometal y sus circuitos vivientes. Sus biomas internos se desorientaron.
Brahe sintió por primera vez la sensación de un cuerpo ajeno, la máquina que era su nave falló en obedecerla. Fue entonces que la batalla alcanzó un clímax personal. Brahe descendió físicamente a la cúpula, su carapacho dorado resplandeciente con pústulas de energía. León la esperaba, no como un general desafiante, sino como un sacerdote con el guantelete encendido. La pelea fue feroz y simbólica, cada golpe de Brahe buscaba arrancar el sello plasmático, cada defensa de León buscaba ganar tiempo para que la liturgia completara su onda. Sus cuerpos chocaban entre espejos que resonaban como campanas. En un punto crítico, Brahe logró arrancar un trozo de la túnica de León, revelando debajo la cadena con el anillo doblado. Brahe, fascinada y confusa por ese objeto humano, titubeó. Ese titubeo fue el instante decisivo. León soltó un movimiento que no fue simple técnica, fue una invocación. El sello plasmático irradió un tono grave que resonó con las frecuencias de la red, y la liturgia encontró su pico. La Alnot, a cientos de metros, sufrió una falla en sus sistemas de orientación, sus sensores explotaron en patrones de luz que dejaron a sus tripulantes biológicos desorientados. La nave comenzó a caer desde su posición estratégica como un animal que pierde verticalidad. La caída no fue inmediata, fue una agonía controlada, la Alnot se desplomó en un arco que describió la geometría de la derrota. Brahe, privada de su nave, intentó una retirada gloriosa. Pero la liturgia, en su fase final, desató una onda que perforó la estructura misma del Alnot. La nave se fragmentó en una lluvia que brilló como cristales rotos al amanecer. En el suelo del orbe Lumen, fragmentos de biometal cayeron como lluvia de meteoritos, y con ellos, la carnicería que el combate trae. La Alnot dejó de ser una amenaza organizada, se convirtió en un desastre cósmico. Brahe cayó de rodillas entre los escombros, cubierta de polvo y sangre azul, su corona de trenzas mojada con la luz que reflejaba la fractura. La campeona enemiga sufrió la verdad de la derrota, la tierra no estaba dispuesta a ser silenciada sin que le costara caro a quien lo intentara. Pero la victoria tuvo un rostro trágico. Mientras la Alnot se desintegraba, la liturgia agotaba la coherencia de la red protectora. El orbe Lumen no fue hecho para resistir el rebote total de su propia arma. Techos se derrumbaron, corredores se convirtieron en cascadas de polvo y metal, y los monjes cayeron como si fueran hojas arrancadas por un viento doloroso. León, aunque victorioso, sintió en su pecho el peso del cálculo. Había ganado la batalla central, pero el precio era su casa, la que fue su vida. En un momento de claridad paralizante, la plaza principal del monasterio se abrió como una herida, y la bandera de la tierra, chamuscada, se elevó un instante sobre las ruinas antes de caer. La escena culminante fue tan íntima como cósmica. León, con el sello plasmático semiapagado, observó cómo la Alnot moría en pedazos. Brahe, a su lado, respiraba con dificultad. León no mostró triunfo altisonante, mostró un gesto humano, con la mano libre, recogió el anillo doblado de su cadena, lo colocó en la palma de Brahe y lo empujó hacia la nave caída. No fue una rendición, fue una oferta de memoria. En ese instante, la femenina campeona enemiga miró la diminuta argolla metálica, la evidencia de una humanidad que no se mide en conquistas sino en historias, y algo en su estructura cultural cambió, un reconocimiento. Brahe no pronunció palabras, su propio cuerpo, que no conocía la palabra, piedad, se plegó en algo parecido. Fue un instante de silencio que resonó más fuerte que cualquier grito. Cuando el polvo se asentó, el orbe Lumen ya no era la misma. Parte de la red había sobrevivido lo suficiente para prevenir que la Alnot llegara a los bancos de memoria terrestres. La Tierra, por ahora, había salvado parte de su relato. Pero la estructura que la custodiaba estaba herida de muerte. León, herido y rodeado de escombros, entendió que la liturgia había cumplido su función y que ahora que daba la cuenta, el monasterio no resistiría. Sus últimos movimientos fueron prácticos, emisores de datos lanzados en cápsulas hacia la Tierra, pequeños núcleos de memoria que contenían poemas, canciones, nombres. La humanidad reclamaba su relato con rigor de archivista.
León, con la respiración entrecortada, activó los paquetes de datos y vio cómo la cápsula más pequeña se desprendía como un insecto que llevaba la historia. Fue en ese momento cuando ocurrió la escena que quedó grabada para siempre en quienes la vieron. León, con un brazo roto y la túnica hecha jirones, levantó la mano hacia el cielo. La luz fría de la órbita lo bañó como si fuera una investidura. Sus labios no dijeron nada, pero su cuerpo trazó una oración. Fue la mezcla exacta de rabia y fe, una bendición para los que se iban y una maldición para los que vinieron a robar. La sangre en su mano brilló como tinta. Fue un gesto que provocó la piel de gallina en quienes lo observaron, una mezcla de furia y devoción que trascendió el significado táctico. En ese instante, la humanidad no era solo una especie que resistía, era una fe que se negaba a morir sin alzar su propio estandarte. Las consecuencias fueron múltiples y contradictorias. El orbe Lumen se convirtió en ruinas. Sus terrazas colapsaron en cascadas de metal, los monjes que sobrevivieron cavaron refugios en las cámaras subnucleares. Aún así, la victoria se convirtió en un faro. Las cápsulas de memoria alcanzaron a la Tierra, ciudades todavía vivas recolectaron los núcleos con ojos húmedos y manos temblorosas. Los poemas, los conciertos olvidados, las recetas de cocina, los nombres y los rostros almacenados en esos paquetes renacieron como fósforos en la oscuridad. La humanidad recuperó algo que los que Star buscaban robar, su propia continuidad narrativa. León no sobrevivió mucho tiempo después del impacto final. Sus heridas, la pérdida de sangre, la exposición a radiación y el esfuerzo titánico lo llevaron a un lecho de ruinas. A su alrededor quedaron los sobrevivientes, un grupo heterogéneo de monjes, capitanes, ingenieros y civiles. En la penumbra, compartieron historias, miraron viejas fotos proyectadas en el polvo y recitaron nombres de las ciudades perdidas. Entre tanto dolor, surgieron escenas que se convirtieron en memoria, un niño que recogió una cuenta de rosario y la apretó contra el pecho, una mujer que limpió la placa donde León había dejado su anillo. Un anciano que tocó la bandera chamuscada y la dobló como si fuera reliquia. La fe se convirtió en acto cotidiano. Braes y los Kestar no desaparecieron tras la derrota del Alnot. Desde su propia herida, emergió algo que los cambió, la duda. Braes regresó a las profundidades de su especie con marcas de la derrota y con un anillo humano en su memoria. La imagen de un hombre de piel canela que, con ferocidad y devoción alzó su mano por la historia, se convirtió en un elemento de su propio relato. Las sociedades que antes veían a la Tierra como presa comenzaron a cuestionarse los métodos. En ciertos puertos estelares, aparecieron voces que hablaban de treguas y de comercio en vez de exterminio. No fue una victoria total, fue un punto de inflexión. La memoria de León se volvió símbolo. Lo llamaron de muchas maneras, el campeón, el mártir de la luz, el jefe del orbe Lumen. Sus actos se recitaron en templos y en bases militares. Pero más allá de la iconografía, hubo detalles simples que lo hicieron humano, la cadena con el anillo doblado que se había vuelto reliquia, la cuenta de rosario que un niño conservó como primera herencia. La bandera chamuscada que fue colgada en una plaza de Buenos Aires por un grupo de sobrevivientes que juró no dejar ese trapo morir. Esos objetos se convirtieron en memoria tangible, símbolos que contaban la historia mejor que los himnos. Una tarde, años después, en una plaza donde antes había ruinas, se erigió un curvo memorial de espejos, un modesto bucle que reflejaba el cielo de un modo que no era militar ni litúrgico, sino humano. Los espejos estaban dispuestos para que, cuando la luz los tocara, se viera una imagen fragmentada, el rostro de León, los nombres de los monjes, y una inscripción que decía más con pocas letras. Muchos viajeros llegaban a tocar uno de los paneles, la gente susurraba las viejas frases como si fueran oraciones. Allí, un viejo monje colocó la bandera chamuscada y la cubrió con un trozo de metal que tenía grabada la coordenada de lanzamiento de la última cápsula. Era una ceremonia sobria, una mezcla de culto y archivo. La ética del sacrificio que el orbe Lumen practicó fue debatida durante décadas. Algunos lo consideraron un error estratégico,
otros una decisión indispensable. Pero la verdad que quedó, inamovible, fue la del valor humano, la revelación de que, frente a la aniquilación cultural, ciertos corazones optan por custodiar historias en vez de cuerpos. La sociedad reconstruida no olvidó eso. Los niños crecieron escuchando versiones de la pelea entre León y Braes, pero también sabían del rosario y del anillo. Aprendieron que la defensa no siempre se reduce a matar, a veces consiste en preservar relatos. En los archivos que guardaban las cápsulas, se encontró algo que cambió para siempre la relación con los que estar, un mensaje sincero, no de victoria, sino de ofrecimiento. Braes, antes de morir o de desaparecer en los cambios de su cultura, envió una pieza de biometal con una inscripción en su lengua que, traducida con esfuerzo, decía, vimos su fe y la confundimos con fragilidad. No lo haremos más. No era una disculpa sencilla, ni una garantía de paz, era la apertura de un canal. A partir de esa frase, se forjaron tratados, intercambios y el lento reconocimiento de la otra. La memoria de León inspiró nuevas escuelas, no solo de combate, sino de custodia. Se fundaron academias que enseñaban a proteger bancos de memoria, bibliotecas que eran también fortalezas, y capillas que eran nodos de datos. Los objetos simbólicos se multiplicaron, anillos doblados, cuentas de rosario y banderas chamuscadas se volvieron talismanes. En una de las escuelas, un maestro repetía a sus alumnos una frase que se hizo himno de la reconstrucción: guardamos lo que somos para que nadie pueda contarnos sin escucharnos. Fue la línea que definió el nuevo pacto entre la supervivencia y la historia. Y aún así, había momentos en los que el recuerdo de la noche en que la liturgia activó su pulso volvía con fuerza, como ola fría. Los veteranos hablaban en voz baja de la piel de gallina que sintieron al ver a León alzar la mano. Esa sensación se convirtió en mito, un instante de fe resistente que fue, por sí solo, enseñanza. Hubo quienes buscaban en las ruinas el sello plasmático para estudiarlo, para entender cómo la combinación de técnica y devoción pudo cambiar el rumbo de una invasión. Otros preferían las historias simples, la del hombre que sacrificó su hogar para salvar un archivo, la del invasor que recibió un anillo como ofrenda. La conclusión de esa historia no fue de gloria ciega sino de continuidad. El sacrificio fue caro, pero dio tiempo a la tierra para tejer nuevas defensas, para exportar su historia a rincones seguros, para negociar y, finalmente, para marcar la presencia humana en el tejido estelar. La fe que primó no era una plegaria selecta, era una decisión, resistir a través de la memoria y forzar al universo a escuchar. En los años posteriores, cuando las naves Questar y las humanas compartían corredores comerciales, se podían ver pequeñas ofrendas en mercadillos estelares, cuentas de rosario y brazaletes hechos con fragmentos de Alnot, vendidos por quienes querían recordar que la derrota no siempre engendra odio. En una hermosa paradoja, lo que buscó arrebatar la memoria humana terminó por preservar gran parte de ella. La violencia demostró que el valor humano no está en su inmortalidad física, sino en su capacidad para encender relatos cuando todo se oscurece. La última imagen de la historia fue íntima. En una noche fría, bajo un cielo que ya no era puro acero sino salpicado de estrellas que empezaban a conocer nombres humanos, un niño sostuvo una cuenta de rosario en la mano. Miró hacia la curvatura del memorial de espejos y, con voz sin ruido, repitió la frase que sus ancestros habían guardado: no vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida. Fue la verdad simple y feroz que quedó como legado. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie.